Acompaña a Tomás Aliaga en nuestro estudio para hablar, Tommy, de las noticias internacionales, pero principalmente todo lo que ocurrió el día de ayer con este cambio de mando. Donald Trump asume ya como presidente y pasaron bastantes cosas el día de ayer. ¿Cómo Exactamente, Mane, muy buenos días, ¿cómo estás? Vamos a partir entonces directamente con Estados Unidos, porque como tú bien ya lo adelantabas, se trató de la investidura presidencial de Donald Trump, que ahí como lo vemos en pantalla ya se instaló con todo en el Salón Oval de la Casa Blanca y se dedicó en las primeras horas de su mandato principalmente a lo que él mismo ya había adelantado con harta vehemencia durante su periodo de campaña presidencial. Se dedicó a firmar órdenes ejecutivas. De hecho, ha sido descrita como una verdadera avalancha de órdenes ejecutivas las que firmó en las últimas horas el mandatario estadounidense Donald Trump. Ahí lo vemos, fueron en múltiples instancias del día de ayer donde se dedica a firmar estos múltiples documentos, órdenes principalmente que apuntan a promesas que él había emitido durante su periodo de campaña presidencial. Y no solamente él emite estas órdenes ejecutivas, sino que también en la misma instancia elimina de cierta manera 78 más bien decretos que había dejado ahí Joe Biden en su administración anterior y que Donald Trump en su llegada al poder decide eliminar por completo esas medidas, y con esa situación obviamente que busca de cierta manera borrar lo que pretendía ser el legado de cierta manera de Joe Biden. ¿Cuáles fueron las principales órdenes ejecutivas que firmó entonces en las últimas horas el presidente estadounidense? La primera y la más controversial y la también más anunciada, hay que destacar que él lo había repetido en múltiples oportunidades que lo iba a ejecutar, fue que otorgó un indulto a sus más de 1.500 simpatizantes que estaban condenados por haberse visto involucrados en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero del año 2021. De estas 1.500 personas que recibieron el indulto presidencial en las últimas horas, varias de ellas incluso estaban en la cárcel en Washington por haber protagonizado esta situación y tuvieron que ser liberadas en las últimas horas a raíz de esta orden ejecutiva de Donald Trump. Y las personas que no estaban en la cárcel tenían algún tipo de condena en su haber, y esa condena tuvo que ser conmutada por orden ahí del mandatario. Así que una situación que era muy anticipada, y de hecho él había prometido en múltiples oportunidades que apenas se sentara en el Salón Oval de la Casa Blanca, la primera medida que iba a adoptar era revisar ahí toda esta situación ligada a lo que fue el asalto al Capitolio. Y ahí vemos cómo en ese sentido cumple con su palabra y termina por otorgar este indulto masivo a estas 1.500 personas involucradas en esa situación. Siguiendo acá con las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump en las últimas horas, también otorgó múltiples medidas más bien que van ligadas a las medidas anti-migración irregular, y es por eso mismo que firmó lo que se conoce como la declaración del estado de emergencia en la frontera con México. En ese mismo sentido también aprovechó de declarar a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas para, a raíz de que adquieren ese carácter de terroristas, es que pueden ser perseguidas con múltiples nuevas herramientas. Y es por eso que Donald Trump, con su afán de como lo dijo en múltiples oportunidades en su campaña, perseguir el crimen y sobre todo el crimen protagonizado por migrantes, es que decide emitir estas entonces órdenes ejecutivas. Esta situación de declarar, de declarar estado de emergencia en la frontera con México también va en la línea de reforzar de mayor manera por ejemplo, el despliegue de agentes policiales, agentes de seguridad que traten de cierta manera de contener el paso ahí de migrantes irregulares hacia Estados Unidos. Continuando también con las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump, también firmó ahí, como lo vemos en pantalla, la orden que crea el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que va a ser presidido, dicho sea de paso, por el empresario, el multimillonario más rico del mundo en términos de dinero, Elon Musk. Esta entidad que tiene como objetivo recortar el gasto público. Elon Musk, que el día de ayer se vio involucrado en una polémica que ya vamos a estar revisando en minutos. Siguiendo acá con las primeras órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump, también firmó la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, este acuerdo que está ligado a el cambio climático, y no solamente firmó su salida de este acuerdo, sino que también firmó la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y el argumento que entregó en las últimas horas Donald Trump para justificar la salida de la OMS es que dijo que Estados Unidos le entregaba
entregaba muchísimo dinero a la OMS y que no se comparaba con la cantidad de dinero que China le entrega a la OMS en comparación con la cantidad de habitantes que tiene cada país. Según afirmó Donald Trump, dijo que Estados Unidos le entregaba cerca de 500 millones de dólares a la OMS, siendo que China le entrega cerca de 40 millones de dólares. Así que es ese el argumento que entregó Donald Trump para justificar la salida de la Organización Mundial de la Salud. El mandatario también tuvo ahí algunas medidas para hacer frente a esta situación tan controversial que se ha generado en torno a la prohibición del funcionamiento de la plataforma TikTok, y es por eso que decidió firmar un decreto, tal como lo había adelantado también en los últimos días, un decreto que extiende el plazo para que TikTok pueda seguir funcionando por los próximos 75 días, pero en ese periodo, según dice este decreto presidencial, esta empresa, la empresa matriz de TikTok, una empresa china, ByteDance, va a tener que buscar un nuevo propietario, tiene que ser vendida prácticamente según esta orden ejecutiva, o de lo contrario va a tener que enfrentar la prohibición definitiva en Estados Unidos. En esta misma situación ligada a los decretos, a las órdenes presidenciales que protagonizó Donald Trump en las primeras horas de su mandato, también volvió a insistir con lo que ya había venido repitiendo desde que se convirtió en presidente electo, que él tenía toda la intención y que tiene toda la intención actualmente de cambiar el nombre del Golfo de México. Quiere que se pase a llamar el Golfo de América, y no solamente insistió en ese punto que ha resultado muy controversial y que de hecho tuvo la respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien se rió de cierta manera de él, diciendo que a partir de ahora México va a llamar a Norteamérica como Estados mexicanos. Así que también la presidenta mexicana se burló de cierta manera de esta iniciativa, pero aún así Donald Trump insiste en esta medida, y no solamente con cambiar el nombre del Golfo de México, sino que también con tomar el control del Canal de Panamá. Volvió a insistir en esta situación, volvió a usar el argumento de que China estaría aprovechándose del Canal de Panamá, y es por eso que dice que quiere volver a adquirir el control de ese punto de Panamá, y también en esa misma línea dijo que quería también adquirir el control de Groenlandia. Hay que destacar que el presidente de Panamá en las últimas horas también se volvió a manifestar en contra de las palabras de Donald Trump, rechazó por completo lo que dijo el mandatario respecto a que Estados Unidos quería tomar el control, y lo que dijo el presidente panameño es que el canal es y seguirá siendo de Panamá, y es de esa manera que descarta por completo las intenciones más bien que tiene Donald Trump de llevar adelante esta toma de control de este punto tan importante para Panamá. Y entre los decretos también que firmó en las últimas horas Donald Trump se encuentra la congelación de múltiples contrataciones federales, y con esta situación también busca que los trabajadores regresen a las oficinas, regresen a trabajar de forma presencial, puesto que según el propio Donald Trump durante la administración de Joe Biden era muchísima la gente que estaba teletrabajando, como se conoce, es decir, trabajando desde sus hogares, y a Donald Trump no le gusta esta situación, y es por eso que firma un decreto para que todas esas personas vuelvan a trabajar de manera presencial. Así que es parte de las situaciones que se registraron en torno a las primeras horas de esta ya nueva administración del presidente Donald Trump. Y no fue lo único esta firma de decretos que llamó la atención de la prensa internacional, sino que también esta imagen que vamos a revisar a continuación, esta especie de beso al aire, así mismo lo definió la prensa internacional, una especie de beso fallido que tuvo con su esposa Melania Trump. Ahí estamos revisando las imágenes precisas de ese momento, un momento un tanto incómodo que se puede apreciar, puesto que vemos ahí como la primera dama tiene puesto un sombrero, y esa situación evitó el contacto físico, ahí evitó que se lograra concretar el beso entre Donald Trump y Melania Trump, y esa situación obviamente que acaparó las portadas de gran parte del mundo, puesto que se trataba de una situación muy llamativa, puesto que este accesorio de Melania Trump no permite el contacto físico. Lo que dijeron algunos de los detractores de Donald Trump era que Melania se había puesto este sombrero prácticamente a propósito para así evitar que Donald Trump le diera un beso en la mejilla, es lo que dicen obviamente los detractores de la familia Trump. Así que es parte entonces de las situaciones incómodas o llamativas también de cierta manera que se registraron. Y hace momentos atrás nuestra querida Man Estrada nos otorgaba el dato de que este sombrero había sido confeccionado para la primera dama estadounidense por la pareja
de un conocido influencer de cierta manera chileno, así que tenemos ahí algún vínculo de cierta manera con este sombrero ahí tan llamativo que utilizó Melania Trump, quien con este accesorio busca también romper el esquema tan común de cierta manera, y ella decide ir un paso más allá con este accesorio que protagoniza finalmente este incómodo. Volvemos a la noticia del día. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ocurrió en una ceremonia de puertas adentro debido al clima extremo que había hoy en Washington. Asumió y de inmediato durante su discurso hizo anuncios con respecto al tema de la inmigración. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Fue el juramento que marcó el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump en su versión 2.0. Acompañado por Joe Biden, Trump llegó hasta la rotonda del Capitolio, 4 años después de que una turba de seguidores del republicano llegara hasta ese mismo lugar para impedir la certificación del triunfo de su oponente. Un regreso que estuvo marcado por las temperaturas gélidas y que obligó a mover la ceremonia puertas adentro por primera vez en 40 años. La época dorada de Estados Unidos comienza ahora. Época dorada, según sus palabras, que tendrá como eje central parte de sus promesas de campaña, como endurecer las políticas contra la inmigración o retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Con estas acciones iniciaremos la completa restauración de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Voy a declarar emergencia nacional en nuestra frontera sur. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Y afuera, a unas cuadras del Capitolio, sus seguidores escuchaban atentamente el discurso de una figura controvertida, que en su mandato anterior se salvó de 2 intentos de juicio político, 2 intentos de asesinato, y se convirtió en el primer presidente convicto en la historia de Estados Unidos. Vinimos a apoyar al presidente y a nuestro país. Espero que se fortalezca la economía y un Estados Unidos más seguro. No sé qué hora es, pero estoy aquí desde las 6 de la mañana y espero poder entrar. Creo que debemos arreglar nuestro país. Mira lo que la administración Biden le hizo a este país. Y el recuerdo del ataque que Donald Trump sufrió en Pensilvania ocupó un lugar especial en su discurso. Hace pocos meses, en un hermoso lugar de Pensilvania, la bala de un asesino rozó mi oreja, pero sentí en ese momento, y lo creo más aún ahora, que mi vida fue salvada por una razón. Fui salvado por Dios para hacer a Estados Unidos grande otra vez. Y antes de despedirse para siempre de la presidencia, su antecesor Joe Biden escuchaba un discurso plagado de dardos hacia su administración y hacia los organismos que investigaron los problemas con la justicia de Donald Trump. Nuestra soberanía será restablecida, se reinstaurará nuestra seguridad, se reequilibrará la balanza de la justicia, se pondrá fin al uso político despiadado, violento e injusto del Departamento de Justicia. Primer día de su segundo mandato que quedó registrado en este video que subió en la cuenta oficial de la presidencia de Estados Unidos, en X. Comienzan así 4 años bajo promesas de deportar a millones de inmigrantes, represalias contra sus enemigos políticos y transformar el papel de Estados Unidos en el escenario mundial. Una nueva era en la Casa Blanca que recién comienza. Bueno, a esta hora Patricia Venegas nos va a contar desde Washington cómo fue el detrás de cámara. Nosotros veíamos la ceremonia oficial a la que asistió todo el mundo. Esto se transmitió hacia el mundo entero, Pati, pero también aquí hubo señales, ¿no?, que hay que ir desglosando y analizando también cómo va a implementar y qué es lo que va a pasar en Estados Unidos en esta nueva era Trump a contar de ahora, ¿no? Sí, Karina, yo creo que es clave lo que escuchábamos recién en esa nota, en esas declaraciones de Donald Trump, donde habla de que va a comenzar la época dorada de Estados Unidos, en que empieza una restauración, reafirma ese mensaje que le vimos en campaña y también en la serie de discursos que ha dado, en la que quiere posicionarse como alguien que viene a salvar el país o que viene a tomar medidas, a resolver los problemas desde el día 1. Ese es el mensaje que ha querido transmitir y es lo que podemos
incluso apreciar en la fotografía oficial, que me imagino que también ustedes la han visto, que contrasta con la del periodo anterior en que salía sonriendo. En cambio acá adopta un gesto mucho más enojado, mucho más serio. Todo eso es parte del mensaje que también ha tratado de ir entregando en sus distintos discursos. Vamos a revisar también con quién estuvo acompañado a lo largo de esta ceremonia, cuáles fueron esos personajes que también estuvieron presentes el día de hoy en esta ceremonia de investidura de Donald Trump. The President-elect of the United States. Tan solo 5 segundos después de la entrada de Donald Trump a la rotonda del Capitolio se vivió el momento más comentado de toda la ceremonia de investidura. El presidente miró a los invitados y de inmediato se dirigió a Melania Trump. Su esposa, quien lucía una llamativa Pamela, puso la mejilla, pero las dimensiones del sombrero le impidieron al magnate cumplir su objetivo. En redes sociales muchos comentaron que el accesorio de Melania tuvo un fin perfectamente estudiado. Más allá de la anécdota, la esposa del presidente fue uno de los personajes más comentados de la histórica jornada. La última vez que una primera dama llevó sombrero a esta ceremonia fue Hillary Clinton en 1993, quien casualmente fue también objeto de múltiples comentarios en redes luego de que se le captara riendo tras la mención de Trump al cambio que desea hacer del nombre del Golfo de México. Dentro de poco cambiaremos el nombre del Golfo de México por el del Golfo de América. Una ceremonia que contó con la presencia de algunos de los principales donantes de la campaña de Trump, que además son los dueños de las mayores fortunas del mundo. En primera fila se podía ver al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos. Pero fue el también propietario de la red X quien se mostró más efusivo que sus colegas, especialmente en el momento en el que el mandatario mencionó sus aspiraciones en la carrera espacial. Y perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar las barras y estrellas en el planeta Marte. Please welcome the Armed Forces Chorus and Carrie Underwood. En el programa de la ceremonia aparecía la cantante Carrie Underwood, quien debía interpretar la canción tradicional America the Beautiful. Después de varios segundos de incómodo silencio, comenzó a sonar la música. Pero a los pocos segundos se corta, vuelven las sonrisas nerviosas, las miradas. Underwood buscaba respuestas en el equipo de sonido. Biden miraba quizás la letra, pero la melodía no comenzaba, hasta que después de casi un minuto, la artista decidió tomar la iniciativa y cantar a capela. If you know the words, help me out here. Oh, beautiful for spacious skies. La investidura de Donald Trump continuó sin inconvenientes y luego el mandatario y todos sus invitados se dirigieron al estadio Capital One, donde una vez más el más entusiasmado fue Elon Musk. El nuevo jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental terminó un eufórico discurso con un polémico saludo a la multitud. Thank you. Invitados, vestuarios y gestos que se viralizaron rápidamente y que marcaron la histórica jornada en que Donald Trump volvió a la Casa Blanca rodeado de su círculo de hierro y con momentos que quedarán en el recuerdo. Congratulations, Mr. President. Claro, y en esa misma línea de mostrarse como alguien que está resolviendo desde el día 1 los problemas que sin juicio tiene Estados Unidos, es que de inmediato firmó una serie de órdenes ejecutivas. ¿Cuáles fueron esas medidas que anunció inmediatamente el presidente Donald Trump? Declarar emergencia en la frontera, lo cual le da más recursos para poder realizar este plan de deportaciones masivas que ha estado señalando también a lo largo de toda la campaña. Declarar una emergencia energética, ¿con qué objetivo? De poder extraer
extraer, tener también más recursos para extraer gas, petróleo, todo aquello con el objetivo, con la teoría de que podrían eventualmente reducirse los precios al disponer más de este tipo de insumos y en consecuencia también bajar los precios de distintos productos acá al interior de Estados Unidos. Eso pese a las críticas medioambientales que podría tener iniciativas de ese estilo, pero bueno, eso es algo que también no está dentro de las prioridades, el tema medioambiental, y por eso que incluso propone salirse derechamente del Acuerdo de París nuevamente. Claro, algo que ya hizo en su primera administración, recordemos, el presidente Donald Trump. Vamos a recordar algunos momentos, Pati, que han llamado la atención, sin duda, de lo que ha ocurrido durante la jornada de hoy, algunos momentos clave de este 20 de enero. Ahí tenemos el saludo, lo vamos a ver a continuación con Elon Musk. Ahí está, ¿no? Y después de esta intervención que hace Elon Musk, sobre quien se está especulando ya que va a iniciar pronto una carrera política directamente. Claro, muy polémico el discurso porque evidentemente le recordó a mucha gente el saludo nazi. ¿Y por qué es polémico? Porque Elon Musk ha estado apoyando a partidos de extrema derecha en Europa, entre ellos Alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha precisamente de ese país. Y por lo tanto, él quisiera este saludo, que bueno, ustedes juzguen, digamos, pero tiene una clara reminiscencia, hizo que esa polémica nuevamente explotara acerca del rol político que está jugando Musk en países como Reino Unido y Alemania, interviniendo en la política interna de esos países europeos. Claro, y habrá que ver además el rol que va a cumplir ahora en el gobierno de Donald Trump, ¿no? Como un político más bien, más que empresario como ha sido hasta ahora, así es que vamos a ver cómo se va a implementar este nuevo cargo que va a desempeñar Elon Musk. Que tuvo un rol protagónico junto con los demás líderes de las empresas tecnológicas que tienen un poder muy importante en la nueva administración. Se vio a Elon Musk en la primera fila, incluso en una posición más destacada que los ministros que iban a entrar al nuevo gobierno, junto también a Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y también al director de Google. Entre los mandatarios internacionales, ustedes veían ahí, por ejemplo, a Javier Milei, el presidente de Argentina, también muy cercano a quienes apoyan a Trump. Claro, y con toda la expectativa que eso también significa en términos de lo que vaya a generar lazos con Argentina de ahora en adelante durante la era Trump. Vamos a ver el momento también en que hace su salida, ¿no? Y esto, Joe Biden indultó a familiares al dejar su cargo y lo vemos ahí en parte de la ceremonia también, cuando ya comunica esta decisión y donde también fue aludido en más de una oportunidad en términos de su mandato. O sea, durante el rato, y lo mencionaba Pati también, en que Donald Trump hizo después su discurso, aludió directamente a la era de Joe Biden, al mandato de Joe Biden, y hizo alusiones permanentemente criticando de una u otra manera también su reciente periodo. Claro, ¿por qué hizo noticia Joe Biden este último día? Porque firmó esos indultos a favor de sus familiares y a favor de una serie de personas que han sido amenazadas por Donald Trump de perseguirlo judicialmente. Por ejemplo, Anthony Fauci, que fue el líder de la estrategia contra el COVID durante la pandemia, también un ex jefe del Estado Mayor del Ejército que ha sido amenazado por Trump. Sobre ellos no hay cargos, pero es una especie de indulto preventivo que Biden, por lo tanto, incluyó para decir, los indulta para evitar que haya una persecución judicial por parte del nuevo gobierno hacia esas personas. Y eso considerando que le había anunciado que no iba a indultar a su hijo, que estaba siendo investigado. En algún minuto había dicho que no lo iba a indultar, sin embargo terminó haciéndolo igual. Parte de lo que se ha vivido esta jornada también, Pati, y me imagino también con una alta expectativa, ¿no?, respecto de lo que puede venir en los próximos años para Estados Unidos. Claro, alta expectativa, también preocupación de parte de los opositores de Donald Trump, principalmente por esta concentración de poder que va a tener la mayoría en el Congreso, también en la Corte Suprema, y además acompañado de los dueños de las principales redes sociales del mundo. Acá hay harto movimiento porque estamos muy cerca de donde está Donald Trump en este momento y es probable que ya empiece a moverse para irse hasta la Casa Blanca, y acá la temperatura ha disminuido muchísimo, menos 13 según lo que acabo de revisar en el celular, y eso se persigue. Tal cual, lo estábamos chequeando nosotros acá, ni te contamos mejor qué temperatura hay acá, Pati, para no causar la envidia, ¿no? No es necesario. Pati, que esté muy bien. Un abrazo. Muchas gracias por el trabajo, Pati. Buenas noches. Esté muy bien.
Buenas noches.